Bueno, Fabri Portelli y su muela menos, ¿eh? Sin una muela. Vamos todavía. Vamos. Bueno, a ver, como se sigue hablando del Malbec, traje un tema a la mesa que me parece interesante y polémico a la vez. Vamos a ver si a usted le parece lo mismo. Usted sabe que a medida que el milenio trasciende, Argentina necesitaba demostrarle al mundo que era uno de los principales productores de vino. El Malbec fue ganando protagonismo. Así fue como rápidamente se multiplicó en todos los segmentos, pero a fines del 90 no se hablaba tanto de la variedad. Es decir, antes de eso no se hablaba tanto, no era tan protagonista. Por eso yo ni me imaginaba siquiera hacerme la pregunta que ahora les voy a hacer a todos, aunque su rápida evolución, estoy hablando del Malbec, permite hoy que nos preguntemos al menos si el Malbec puede llegar a ser el mejor vino del mundo. Esa. Mirá. ¿Ok? Mira qué pregunta. Bueno, vamos a analizarla. ¿La vas a contestar hoy vos? Y vamos a intentar responderla a todos. Obviamente hay tres respuestas posibles, que a priori ahora podrían ser las tres. Puede ser sí la respuesta, puede ser no o quizás. ¿Ok? Ahora es interesante cómo esta respuesta fue evolucionando con el paso del tiempo. Alguien seguramente en Bordeaux, en Burdeos, durante la Edad Media, en el apogeo de... ¿Se acuerdan los vinos negros de Cahors? Quizás hizo la misma pregunta. O incluso algún viñatero, allá en Francia se llaman vignerons, de la misma región, que es donde es oriunda el Malbec, siglos después también se la hizo. Pero lo más probable es que haya sido alguien en la Argentina que se animara a pensar en que algo así algún día podía pasar. Cuando yo empecé con el vino, allá por el 99, el Malbec era solo Malbec. Ocupaba el lugar de una variedad más. Casi todos lo tenían, pero cuando se hacían las presentaciones de los grandes vinos, siempre los bodegueros y los enólogos ponderaban mucho más sus Cabernet Sauvignon o sus Merlot o sus blends. Claramente en ese mensaje o en esos vinos había mucho de tradición y poco de aprendizaje, pero lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque durante varios años, y ponele hasta finales del siglo pasado, los pocos grandes vinos que había, tintos estoy hablando fundamentalmente, se hacían a imagen y semejanza de los vinos franceses de Bordeaux. Sobre todo en la margen izquierda, que eran blends a base de Cabernet Sauvignon. El Malbec claramente formaba parte de ese corte bordelés argentino, que es un invento nuestro, porque en Bordeaux no usaban las tres variedades juntas. Entonces hacíamos Cabernet, Malbec, Merlot. Pero nada, era el blend donde el Cabernet era el rey. Entonces, el diferencial que se ofrecía en algún punto con ese Malbec, nada, era una excusa que pasaba desapercibida. Solo era necesario hacer un buen vino e empezar a intentar sorprender al comprador de turno, que fue lo que pasó. Entonces, en paralelo al crecimiento, llegó el descubrimiento del terroir. Entonces, juntos, Malbec y terroir explotaron. Fueron una dupla letal, ¿no? Como Canigia Batistuta, como... Bocchini Bertoni. Ahí está, Bocchini Bertoni, como Geli y Oves. Ah, no, eso es... Como Ortega y Gasset. Ahí va, no. O Pío y Casares también. Ah, también. Bueno, pero ¿por qué? Porque para la mayoría de los hacedores, el Malbec es realmente la variedad que no solo se sabe adaptar bien a diferentes lugares, sino que además... A ver, esto es un idioma medio poético, pero para que me entiendan, puede leer los paisajes y eso permite reflejarlos en la copa. Es decir, cada vez que te metes en una copa de Malbec de distinto lugar, sentís que hay algo distinto. Algún día lo asociaremos a ese lugar. Así llegaron los vinos de parcela, ¿no? Que son hijos de la viticultura de precisión, que imagínense que es lo más de lo más en términos vínicos. Por eso no es casualidad que esos sean los vinos que hayan alcanzado los 100 puntos de la crítica internacional. Sin embargo, con el paso de las cosechas y el devenir cada vez más del Malbec, el sí a esa pregunta que nos hicimos al principio empezó a tomar fuerza. Entonces, si la calidad tiene un techo, el Malbec evidentemente ya la alcanzó porque ya le pusieron 100 puntos, así que listo, ya la calidad, clean, tachado. Además, historia le sobra, como veíamos, arranca en la Edad Media, clean, tachado. O check, ¿no? Como se dice. También su origen noble, porque nadie puede dudar de Bordeaux como origen noble, así que otro tilde. Lo único que pudo haber retrasado un poco su consagración no fue culpa de la variedad, sino fue culpa de la filoxera. Acuérdense de esa plaga, ¿no? que devastó el viñedo, que debilitó su imagen, empoderando al Cabernet Sauvignon.
Es decir que si no hubiese arrasado, si no hubiese pasado la plaga de la filoxera a fines del siglo XIX por Bordeaux o por Francia, quizás el Malbec no sería patrimonio argentino y sería patrimonio y protagonista de los grandes vinos de Bordeaux y por ende del mundo. Pero más allá de su pasado, lo que a mí me interesa es hablar de su presente, que es el que creo que le augura su mejor futuro. Porque esto en algún punto también recién empieza. Piensen que 25 años en el vino no es tanto tiempo. Entonces, y no es solo porque hay más rincones por descubrir en la Argentina a mano del Malbec, sino porque los mejores vinos de hoy son nuevos. Recién están empezando, empezando a construir su prestigio, y esos son los mismos vinos que suben la vara de toda la industria y que después derraman hacia abajo, cosecha tras cosecha, todo lo que lograron, mejorando así todos los demás vinos. Con lo cual, ganan en definición, van a ganar en nitidez en su carácter, van a consolidar los lugares y los conceptos. Obviamente los mejores lugares se van a consolidar como mejores lugares y los no tan buenos lugares se van a consolidar así, ¿no? Pero también los mejores métodos y las interpretaciones de los hacedores. Y si bien todos los vinos del mundo pueden mejorar, y es cierto, piensen que la gran mayoría de los vinos consagrados ya están consagrados. Por ejemplo, el champagne. Sí. En champagne se preocupan por hacer bien su trabajo todos los años, pero están en la zona de confort de ya somos champagne. Poner las patas en el escritorio y dejar que te vengan a buscar. En cambio, el Malbec tiene que luchar para poner las patas para llegar algún día a ponerla. Entonces, eso quizás haga que marque la diferencia. Por eso creo que el Malbec tiene una gran oportunidad en el corto y mediano plazo a ser considerado el mejor vino del mundo. Para ello no va a ser solo necesario que los hacedores sigan haciendo lo que están haciendo, también deberán contárselo al mundo. Y lo más importante, a ver. Hay que ser profeta en la tierra. Sí, claro. Es decir que los argentinos tenemos que tomar más Malbec, tenemos que valorar más el Malbec, tenemos que promover más el Malbec, porque solo así los consumidores de afuera, que aún no lo conocen, se van a acercar a la variedad, porque eso significa que nosotros, que estamos acá, legitimamos el mensaje, queremos lo nuestro, validamos lo nuestro, y eso le da confianza a los demás. Así que si no lo hacemos nosotros, muchachos, no lo va a hacer nadie por nosotros.